Yo creo que la historia siempre recordará el siglo XIX, pues en el siglo XIX los ingenieros estaban muy preocupados por la eficiencia de las máquinas térmicas, es decir, de las máquinas de vapor. Y en aquel entonces surgieron preguntas muy importantes como qué tan caliente debería ser el fuego, qué sustancia debería ser utilizada, es decir, debería hervir para generar vapor y mover aquella máquina. ¿Debería ser agua o debería ser otra sustancia? Estas eran algunas de las preguntas más profundas y de ahí nació precisamente lo que es la ciencia de la termodinámica. Si ustedes no lo sabían, de ahí de dónde viene. Fue entonces cuando conceptos como calor, temperatura y energía entraron al vocabulario científico por primera vez y esto marcó un hito muy importante en lo que es la historia de la ciencia. Junto con esa comprensión que fue más profunda, surgió indudablemente lo que probablemente es la ley más importante de toda la física para entender lo que es el calor y la evolución del universo y, por qué no, también el paso del tiempo. Se llama la segunda ley de la termodinámica o la entropía. La razón por la que esta ley es tan profunda e importante es porque en su núcleo contiene, digamos, lo que es el concepto radiante que nos hace o que nos da ciertas pistas para comprender el universo. Algo que los físicos llamaron entropía, es decir, la segunda ley en su núcleo contiene la entropía. La entropía, como sabemos, es un concepto muy fundamental en lo que es la termodinámica, que describe el grado de desorden o aleatoriedad en un sistema. Se utiliza también para explicar precisamente en por qué los sistemas naturales tienden a evolucionar hacia un estado de mayor desorden con el tiempo, o en términos físicos, un estado de mayor entropía, como ustedes verán en el transcurso de este programa. Un ejemplo muy claro de todo esto es observar precisamente los materiales y las estructuras construidas por el ser humano. Yo creo que allí podemos tener o adquirir una de las mejores ideas de cómo se manifiesta la entropía o la segunda ley de la termodinámica en el mundo en que vivimos hoy en día. Ahora bien, imaginemos por un instante un edificio hecho de ladrillos y vidrio. Con el tiempo sabemos que si este edificio es expuesto a los elementos como lluvia, el viento y la influencia, las fluctuaciones de la temperatura, el ladrillo como consecuencia comenzará a desmoronarse. El vidrio eventualmente se romperá y finalmente el edificio colapsará como consecuencia de todo esto. Este proceso, quiero decirle a ustedes, es un reflejo muy profundo de la segunda ley de la termodinámica, que sin duda establece que en un sistema aislado como aquel edificio, la entropía siempre tiende a aumentar con el tiempo. La entropía en este contexto explica detalladamente cómo la energía inicialmente organizada y estructurada en aquel edificio se dispersa gradualmente, llevándolo a un estado de mayor entropía y desorden, y eventualmente decayendo en su forma original, es decir, en su forma establecida. Este aumento en aquel desorden, de aquella entropía, se manifiesta en la desintegración del edificio, y también esto se manifiesta directamente lo que es la fragilidad del vidrio y la eventual ruptura del edificio. Y una manera, digamos, muy clara de entender estos comportamientos es pensar en los objetos, no como unas cosas, sino como compuestos por muchas partes individuales. Por ejemplo, un ladrillo, no podemos pensar en el ladrillo como como una pieza, sino como un conjunto de componentes que forman el ladrillo. También como los granos que forman, digamos, un castillo de arena en las playas, o el dióxido de silicio que constituye alrededor de un 70 o 75% de la composición del vidrio. Así podemos entender solo de esta forma en profundidad lo que es el término de la entropía, porque este compuesto, bueno, recordemos que el vidrio es un compuesto que viene de la arena de cuarzo y es el principal formador de la red vítrea. Ahora, imaginas un puente túnel para que tengamos otra perspectiva, es decir, un puente túnel circular construido con ladrillos o barro, aquellos puentes romanos, para que tengáis un contexto. Este túnel tiene una estructura bien, digamos, bonita y definida, es decir, cada ladrillo está cuidadosamente colocado para formar un arco que soporta el peso del túnel, permite el paso a través de él. Esta disposición tan específica, tan precisa de los ladrillos es crucial para mantener lo que es la estabilidad y la estructura del puente. Ahora bien, si
intentamos mover unos ladrillos o cambiar su posición estratégica dentro de lo que es la estructura. Así hacemos esto, podríamos comprometer lo que es la integridad del túnel y eventualmente el túnel podría colapsar. Incluso una pequeña alteración podría causar un colapso total o parcial de todo el puente, es decir, desmoronando el arco y destruyendo como consecuencia su forma. Y en términos de entropía, que es el tema digamos, de este programa de hoy, este puente tiene baja entropía porque hay poca forma de reorganizar su ladrillo sin alterar significativamente o destruir su estructura. Entonces, cuando eso sucede, podemos decir que existe poca entropía. Ahora, por otro lado, pensemos en los mismos ladrillos, es decir, pensemos en aquellos ladrillos o trozos de barro, pero ahora estos ladrillos o trozos de barro están esparcidos en un montón muy desordenado, es decir, al lado debajo del túnel. Aquí los ladrillos, como ya ustedes ven, no tienen una disposición ordenada o definida, ni siquiera completa, porque no tiene una función estructural. En este caso podríamos moverlo, entonces, digamos, podríamos moverlo, ampliarlo de distintas formas y dispersarlo de la forma que queramos sin cambiar significativamente su estructura o su naturaleza del montón. No importa de la forma que lo organicemos, es decir, si lo dispersemos siempre será un montón de ladrillo, un montón de barro. Entonces, este montón podemos decir que tiene alta entropía porque existen muchas maneras distintas de organizar los ladrillos sin alterar significativamente lo que es su estado general, es decir, de desorden. La entropía, entonces, desde este punto de vista nos ayuda a entender lo que es la diferencia entre un sistema altamente ordenado y un sistema altamente desordenado, como en el caso de las pilas de ladrillos y el puente. El túnel de ladrillo yo creo que tiene una estructura bastante específica y definida, es decir, dedicada, cuidadosamente equilibrada, lo cual presenta un estado de baja entropía, ya que digamos muy difícil modificar aquella estructura sin causar un cambio significativo o un colapso eminente. Al contrario, un montón de ladrillos desordenados, como ya hemos visto, aquellos ladrillos al lado del túnel tienen una alta entropía, porque estos ladrillos pueden ser organizados de maneras innumerables sin cambiar o alterar significativamente la naturaleza de la pila, es decir, la naturaleza desordenada, la cual es característica de aquella pila. La entropía es sin duda, partiendo de este principio, es una medida de cuánta manera posible podemos organizar los componentes de un sistema sin alterar o cambiar significativamente la estructura. Así que se imagina que ha construido un túnel circular, bueno, como que ya en una imaginación que construimos, es decir, aquel túnel de ladrillo circular en medio de un campo abierto que lo deja expuesto a la merced de los elementos del tiempo, es decir, durante todo el tiempo. Es muy fácil prever lo que va a suceder con aquel edificio, ¿no? Es decir, con aquel túnel. Sabemos que la lluvia y el viento y otros factores naturales comenzarán a erosionar lo que son los ladrillos. Y el túnel eventualmente empezará a desmoronarse por sí mismo. Y eventualmente se convertirá en lo que llamamos un montón de escombros o un montón de ladrillos desordenados. Pero piensa en lo que realmente está ocurriendo a un nivel mucho más profundo. No solamente pensemos a lo que está ocurriendo a nivel de los ladrillos, porque el viento y la lluvia está moviendo, es decir, pequeñas partículas de aquellos ladrillos, lo está debilitando y deshaciéndolo. También hace que hacer esto provoque que el orden que una vez tuvieron al formar el túnel pues desaparezca. Los ladrillos por consecuencia caen y se dispersan, creando lo que sería un montón desordenado en el suelo por todas partes. Yo creo que no hay duda de que las leyes de la física aquí son muy importantes, y también no hay duda de que no hay ninguna ley de la física que impida que el viento mueva esos ladrillos si es suficientemente fuerte, pero lo que es probable es que por el azar los ladrillos nunca van a formar un puente, una estructura definida, porque los ladrillos mismos se reorganizan por sí solos en la estructura original del túnel. Eso es algo muy improbable. Ahora bien, este proceso refleja cómo la entropía tiende a aumentar con el tiempo en un sistema ordenado como el túnel de ladrillo, lo cual sin duda se convierte gradualmente en un sistema desordenado si lo dejamos a la merced del tiempo. Y entonces encontramos lo que sería
aquel montón de escombros de ladrillos regados por todas partes. Y yo creo que si partimos de esta perspectiva, es mucho más probable que los ladrillos se dispersen al azar, a que los ladrillos, es decir, por el azar, se organicen y formen una estructura completa como el túnel, lo que demuestra cómo la naturaleza favorece, en todo caso, el sentido de mayor desorden y por lo tanto de mayor entropía. Y yo creo que no hay razón para que eso no pudiera pasar, para que no fuera así, porque simplemente es extremadamente, y digo extremadamente poco probable, porque hay muy pocas formas de organizar esas pilas de ladrillo y convertirlo en edificio, pero como ya hemos visto, hay formas infinitas de desordenar un edificio en diferentes pilas de ladrillo diferentes. Ahora bien, yo creo que este proceso y el tema de la acción del viento y todo eso, si el viento es suficiente, puede golpear y soplar aquellos ladrillos, cambiando significativamente lo que es la estructura del edificio y como resultado generando una mayor entropía y un montón de ladrillos. Entonces, la entropía, como hemos visto, siempre aumenta o siempre tiende a aumentar con el tiempo. Y por lo que yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué esto sucede? Y la respuesta es porque es más probable que pasa porque hay mucho más formas posibles de reorganizar aquellos ladrillos. Y es asombroso pensar que hay una ley en este mundo que establece que las estructuras complejas como los puentes y otras formas no pueden, digamos, formarse espontáneamente bajo la acción del viento, y como también en cierta forma pueden desaparecer espontáneamente bajo la acción del viento, como son los castillos en la playa y los edificios en el desierto, y etcétera, donde vemos que la naturaleza del tiempo también está afectada con la segunda ley de la termodinámica, donde vemos que la segunda ley de la termodinámica, que establece que la entropía de un sistema aislado siempre tiende a aumentar con el tiempo, no solo describe lo que es el comportamiento de sistemas físicos, sino que también esto tiene un impacto muy profundo y tiene implicaciones bastante fundamentales en el tema de la dirección del tiempo, es decir, la direccionalidad o la flecha del tiempo. La entropía es sin duda, en esencia, es una de las medidas de desorden o de la cantidad de microestados posibles que un sistema puede atravesar. Cuando decimos que la entropía siempre tiende a aumentar con el tiempo, yo quiero que entendamos lo que estamos diciendo con esto. Lo que esto significa es que el desorden por sí solo siempre tiende a aumentar con el tiempo. Y ya yo creo que tú sabes lo que pasa a tu habitación cuando la dejas a la merced del tiempo. Pues todo se desorganiza. Y por ejemplo, un puente hecho de ladrillo o cualquier otra estructura, no importa la naturaleza de aquella estructura, no puede, digamos, formarse de la nada espontáneamente por sí sola bajo la acción del viento. En cambio, el viento, como hemos visto, puede desorganizar cualquier estructura, ya sea castillo de arena, edificio, lo que sea. Es decir, todo si lo deja a la merced del tiempo, encontrarás caos al final del camino, donde vemos que hay un incremento de la entropía del sistema extremadamente alto. Este principio tiene una consecuencia muy sorprendente, de hecho. No solo proporciona lo que es una flecha del tiempo, sino que la entropía siempre aumenta. Entonces podemos concluir que el tiempo solo puede avanzar en una sola dirección. Esto es lo que nos dice esta correlación que hacemos con la entropía con el tiempo. No hay forma de que el tiempo pueda avanzar en una dirección diferente hacia el futuro, porque desde el pasado hacia el futuro es la única forma que el tiempo puede avanzar y no al revés. Porque, por ejemplo, un puente que se derrumba bajo la acción de la naturaleza puede explicar quizás cómo la entropía, yo creo que la entropía o la segunda ley de la termodinámica explica perfectamente lo que ocurre, porque un puente que se construye espontáneamente bajo las mismas condiciones contraria a la ley no es posible. Por lo tanto, la razón por la cual percibimos que el tiempo fluye adelante es que los eventos ocurren en una secuencia establecida, definida, que no puede ser revertida, es decir, no puede revertirse. Está también intrínsecamente relacionado con lo que es el aumento de la entropía. Este aumento, que es un aumento constante, actúa como una especie de reloj universal, en la cual marca la dirección del tiempo, asegurando de que siempre empecemos el pasado como un estado de menor entropía y el futuro como consecuencia, como un estado de mayor entropía. Y aquí, amigos, es donde encontramos
la belleza de la segunda ley de la termodinámica, pero especialmente de la entropía. Así que de esta forma, la segunda ley de la termodinámica, a través del concepto de la entropía, no solo describe lo que es el comportamiento de los sistemas físicos, sino que también, como hemos visto, nos da por lo menos una noción o una comprensión profunda de lo que es el concepto del tiempo, es decir, de cómo avanza el tiempo en una sola dirección establecida. Y yo creo que con esto, amigos, llegamos a la parte final de este programa. Así que si este programa les pareció interesante, por favor, suscríbete, toca la campana de notificación y deja tu comentario. Y espero verlo en el próximo programa. Así que hasta la próxima.